Hola, un saludo muy especial a cada una de las personas que están conectadas. Damos gracias a Dios por esta oportunidad tan bonita que tenemos de podernos encontrar. Hoy está conmigo mi hijo Abisamuel. Hola a todos. Muy bien, hemos preparado una lectura muy especial para todos ustedes y esperamos que pueda recibir esta palabra que expresó Jesús en uno de sus sermones, en el Sermón del Monte, y esa palabra dice así. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey, que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por lo que pasará mañana. Ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastante con los problemas de cada día. Muy bien, así que la invitación es a que no nos preocupemos y a que disfrutemos el presente, que no estemos preocupados por el mañana, sino que podamos vivir a plenitud este momento y que lo disfrutemos. Así que quiero invitarle a que podamos unir nuestras voces a través de estos medios y podamos dar a Dios alabanza. También quiero invitarle para que usted disponga su corazón para la palabra. Hoy tenemos un invitado muy especial. El pastor Bernardo Arteaga estará compartiendo en unos minutos la palabra de Dios, así que le invitamos a quedarse conectado. Vamos a alabar a Dios. El sacrificio de Jesús nos ha hecho libres y hoy podemos saltar, podemos brincar, podemos correr por su gracia. Solamente por la sangre de Jesús hay libertad en nosotros. Éramos esclavos y hoy somos libres por tu gran amor, Jesús. Por ti los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Los ciegos ven, los mudos cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Fuerte, libre, libre para correr. Jesús, solo por tu gracia, por tu misericordia, por tu sangre derramada en la cruz somos libres, Jesús. Libre para correr, libre para danzar. Para vivir en ti, libre soy.
convencidos que nuestro Dios nos escucha cuando cantamos la música que lo honra a Él. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres quien nos liberta. Eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía y como un fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Tú eres quien nos liberta. Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía y como un fuego ardiente, Hijo de Dios tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Y vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Gracias Dios porque nos escuchas cuando te cantamos. Gracias Señor. Santo eres tu Dios. Santo eres tu Señor. Su amor incondicional nos alcanzó estando nosotros muertos, literalmente muertos en delitos y pecados. No escatimó a su Hijo por darnos salvación. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición.
me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Estando lejos, tu amor nos alcanzó, Dios. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Tú has sido tan bueno para mí. Cuando vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99, va por mí. No puedo ganarlo ni vencerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Va por mí, no puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Señor, gracias porque tu amor incondicional nos alcanzó. Gracias, en el nombre de Jesús. Continuemos conectados con ese servicio. Amén. Chao. Bueno, qué bien, nos hemos gozado, hemos disfrutado de esta alabanza maravillosa y ahora pues nos vamos a gozar también con la palabra. Nos vamos a gozar y vamos a disfrutar este tiempo maravilloso con la palabra. Los invito a que allí en casa, en familia, en grupos, dentro del hogar, abran las Sagradas Escrituras en el Salmo 20. El Salmo 20 titula Oración pidiendo la victoria.
Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros confiamos no en carros ni en caballos, sino que nosotros, los que confiamos en Dios, tenemos nuestra esperanza puesta en el Señor, y de Él tendremos memoria, dice el versículo 7. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Hay otra que dice, otra versión dice, y resistimos a pie firme. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Bueno, estamos recordándole que estamos trabajando el énfasis anclados a la palabra, y el énfasis es mirar cómo nosotros nos arraigamos y nos fundamentamos en la palabra de Dios. Recuerden que el día domingo el pastor Libardo nos estaba compartiendo el tema acerca de la soberanía de Dios, pero también uno de los puntos que él nos compartía era la soberanía versus la misericordia de Dios. Soberanía versus misericordia de Dios. Hoy el tema que quiero compartir en esta Nosami, hoy en este 21 de octubre, el tema que quiero compartir con ustedes es conforme a la palabra. Así titula, conforme a la palabra. Y voy a usar a manera de introducción lo que el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 11, dice a la iglesia, dice a los lectores de sus cartas. Él nos dice la siguiente frase, la siguiente palabra. Él dice que si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, que hable de acuerdo y conforme a las palabras de Dios. Además de eso dice, si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, él dice, si tú hablas, habla de acuerdo a tu palabra o conforme a la palabra. Hablar conforme a la palabra es según la palabra de Dios, de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, porque nosotros muchas veces hablamos de acuerdo a lo que dice el médico, de acuerdo a lo que dice el psicólogo, de acuerdo a lo que dice el psiquiatra, de acuerdo a lo que dice el comentarista. Bueno, tenemos diferentes conceptos basados no en la palabra de Dios, sino en lo que dicen otras personas. Pero hoy el tema es conforme a la palabra, habla conforme a la palabra de Dios. Quita esos argumentos de los hombres y pon el fundamento de la palabra de Dios. Y es interesante también, aunque este hombre no era un profeta de Dios directamente, Balán, aparece allá en el libro de Números diciendo estas palabras. Dijo Balán a Balac, no podré decir nada que Dios no ponga en mi boca. No podré decir nada que Dios no ponga en mi boca. Y ojalá nosotros tengamos esta mentalidad de decir lo que Dios ponga en nuestra boca. Pero para decir lo que Dios ponga en nuestra boca necesitamos tener una conexión con Dios en nuestro diario vivir. Entonces, hoy vamos a mirar, yo voy a hablar entonces el tema, como dijimos, conforme a la palabra. Entonces, conforme a la palabra le voy a decir lo que dice el Salmo 20 y quiero hacerlo como una dedicatoria. Quiero que ustedes reciban esto como una dedicatoria para ustedes y cada uno en el área donde lo necesite sea esta palabra trayendo una recurso para suplir la necesidad. Entonces voy a hablarles entonces conforme a la palabra y conforme a la palabra le voy a expresar estos deseos.
Entonces son como 9 deseos que expresa este salmo y yo se los quiero dejar a ustedes. No vamos a entrar en muchos detalles con respecto a ellos, pero sí quiero dejarte unas ideas claras esta noche acerca de estos 9 deseos. Dicen que este salmo era como una especie de dedicación. El salmo titula a Oración pidiendo la victoria y se cree que es un salmo como de David. Y algunos hablan de que era como especie de una dedicatoria de David tal vez para su hijo Salomón o para alguien en especial, pero indistintamente si era para Salomón o no, era una dedicatoria posiblemente la que el salmista David expresó en este salmo precioso. Entonces hoy, conforme a la palabra, te quiero desear estas expresiones. Lo primero que quiero desearle, y cada uno según en el área en que te encuentres recibe la palabra. El salmista comienza diciendo en el versículo 1: Jehová te oiga, o el Señor te oiga, o Dios te oiga en el día del conflicto. Primera cosa que quiero decirte conforme a la palabra es que Dios te oiga en el día del conflicto. Tal vez dentro de las personas que hoy me escuchan y me ven, hay algunas que no están en conflicto, pero hay otras que están en conflicto. Entonces, para las que están en el conflicto, hoy es el día en que yo deseo que Dios te oiga en este día, pero superarás ese conflicto y vendrá otro conflicto. Pero mi anhelo es que conforme a la palabra, yo deseo que cada vez que tú tengas un conflicto, Dios te oiga. Pero aquellos que hoy disfrutan de paz, de tranquilidad, de gozo y no están viviendo un tiempo de conflictos, cuando llegue ese conflicto, y no estoy deseándote que te llegue conflicto, sino que la vida de nosotros gira en torno a adversidades, a circunstancias, y a veces dentro de las circunstancias que nos toca vivir están aquellas que nos generan un conflicto en nosotros. Entonces, que en el día del conflicto, cuando tú tengas un conflicto, que Dios te oiga. Que Dios te oiga. Y puedes tener, yo he tomado algunos posibles conflictos. Por ejemplo, hay veces que tenemos conflictos con nosotros mismos. Hay personas que tienen conflictos en su identidad, por ejemplo, que están luchando en su identidad. Que luchan porque, tienen tendencias, por ejemplo, o inclinaciones atracciones hacia personas de su mismo sexo. Entonces, que Dios te escuche cuando estés viviendo ese conflicto y te lleve a superar ese conflicto. Hay personas que luchan consigo mismas, con la rabia, con la ira, con la melancolía, con la frustración, con el temor, con el miedo, con la inseguridad, con la frustración. Entonces yo deseo que aquello que te genera conflictos contigo mismo, que Dios te escuche. Aquellos que tienen problemas en su carácter, aquellos que tienen problemas en su temperamento, que Dios te escuche, que Dios te oiga en el día del conflicto. Hoy, si estás viviendo ese conflicto, mi anhelo es que seas escuchado por Dios. Y qué hermoso, escuchen esto. Miren, la mayoría, cuando vamos en plano de la consejería, la mayoría de los problemas de la gente se resuelven con escucharle. Y a veces la gente dice, ay, pero es que el pastor tal es muy buen consejero. A veces no es tanto que el pastor X o Y sea un buen consejero. Simplemente te escuchó con empatía. Lloró contigo cuando tenía que llorar. Se puso firme hacia ti cuando tenía que ponerse firme. Fue amable contigo cuando tenía que ser amable. Te brindó una sonrisa cuando necesitabas esa sonrisa. Te dio un abrazo cuando necesitabas ese abrazo. Entonces fue la empatía. No fue tanto lo que el pastor te dijo. Fue lo que tú vistes, la forma como el pastor se concentró con tu problema, se conectó mejor con tu problema. Y eso trajo para ti una paz interior. Y tú dices, wow, lo que el pastor me dijo, lo que la pastora me dijo, ¿cómo me ayudó a superar? Y a veces, si tú te das cuenta, fueron muy pocas las cosas que el pastor te dijo. Tal vez te preguntó cosas. ¿Y usted qué hace de esto? ¿Y usted qué piensa con esto? ¿Y usted cómo está llevando a cabo esto? Y con eso él fue sacando. Y eso te llevó a ti a un estado de sentir como si todas las cargas se te hubieran ido. ¡Wow! Y tú te vas feliz para la casa. Eso significa que Dios puso a alguien en tu camino para ayudarte a superar ese conflicto. Pero también puede ser que tengas conflicto con tus semejantes,
con tu papá, con tu mamá, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus vecinos, con el pastor, con el líder de grupo de vida. Tal vez tengas un conflicto con alguien, con otra persona, con un semejante. Hoy te digo que Dios te oiga, que Dios te escuche en el día del conflicto. No hay cosa más hermosa que cuando a uno lo escuchan empáticamente. Pero aquí estamos hablando de que sea Dios el consejero que te escuche, que sea Dios, y tú dirás, no, yo hablo con Dios y yo no siento a Dios. No, simplemente siéntate y usa la palabra de Dios y deja que Dios te hable. Deja que Dios te hable. Yo durante mucho tiempo acudía del uno del otro, tratando de que me ayudaran a superar mis problemas, hasta que descubrí que la clave estaba cuando yo me concentraba en la oración y la palabra y empezaba a declarar la palabra. La palabra de Dios dice esto, la palabra de Dios dice esto, y eso me fue llevando a ir superando mis vacíos y mis luchas. Entonces, pero también puede ser que haya personas que tengan conflictos con Dios, tengan un conflicto con Dios. Y hay personas, por ejemplo, que hablan de perdonar a Dios. Yo no enseño ese principio. Pero sí enseño que si tú estás en conflicto con Dios, porque sí, eso sí lo sé yo, que hay épocas en que nosotros entramos en conflictos con la parte espiritual, con la fe. Entramos en conflictos con mi comunión con Dios, ya no quiero orar, ya no tengo fe, ya no tengo esa confianza, ya no tengo ese entusiasmo. Bueno, que si estás viviendo ese conflicto de fe, si estás viviendo esa crisis de fe, que hoy Dios te oiga conforme a la palabra que estoy predicando. Que como dijo el salmista, que Dios te oiga en el día del conflicto. Si esta pandemia, a algunos la pandemia les ha subido el nivel de su fe, a otros la pandemia los ha lanzado abajo. Algunos volvieron al mundo, otros no saben si volver o no volver cuando se reactiven los encuentros, las actividades en el templo. Pero yo te digo hoy, si estás viviendo un conflicto en tu fe, te hablo conforme a la palabra, que es el tema de hoy. Conforme a la palabra te digo que Dios te escuche en medio de ese conflicto que tú estás viviendo. Si estás viviendo ese conflicto de fe, que Dios te escuche. El segundo deseo que quiero expresarte está ahí mismo en el versículo 1. Y el versículo 1, la segunda parte dice, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Primero simplemente dice que Dios te escuche, que Dios sea ese consejero allí, tal vez que no el amigo silencioso, ¿no? Porque algunos hablan, Señor, sé tú mi amigo silencioso. No, yo le digo, sé tú mi amigo participativo, que interactúas conmigo. Y ahora viene el segundo deseo del salmista, que es mi deseo para ti conforme a la palabra. Y el deseo mío para ti conforme a la palabra es que el nombre del Dios de Jacob te defienda. Y es interesante pensar por qué David usó el nombre del Dios de Jacob. ¿Por qué no usó el nombre del Dios de Abraham? ¿Por qué no usó el nombre del Dios de Isaac? Usó que el nombre del Dios de Jacob te defienda. Y hay algo interesante que creo que tuvo peso aquí, y fue por la lucha que vivió Jacob, el conflicto que tuvo Jacob por las relaciones rotas entre él y su hermano. Y ustedes saben que el día que Jacob se iba a encontrar con su hermano, tuvo una gran confrontación con el ángel de Dios. Ese día que, al día anterior de ese encuentro de Jacob con su hermano, tuvo primero un encuentro con el ángel. Jacob tuvo un encuentro con el ángel. Yo creo que David usa ese concepto, que el nombre del Dios de Jacob te defienda, porque se refería a ese momento de crisis, porque el hermano de Jacob, Esaú, no iba a abrazar como realmente se dio el acontecimiento, no iba a abrazar a Jacob, lo iba a ejecutar. Pero Jacob pasó esa noche en ese encuentro cara a cara con Dios, y al día siguiente, cuando venía su hermano, él se postró, se inclinó varias veces hacia el suelo, y cuando levantó su rostro, su hermano corrió hacia él, no a matarlo, sino llorando, y se abrazaron, y ese día se restablecieron las relaciones. Y por eso David usa esa frase, que el nombre del Dios de Jacob te defienda. Y yo quiero usar las mismas frases, los tres conceptos a ratico. Te defienda de ti mismo. La Biblia dice en Timoteo, ten cuidado de ti mismo.
A veces nosotros queremos tener cuidado de los demás. ¿Sabes qué? Hay una persona de quien tú te tienes que cuidar mucho y es de ti mismo, porque el enemigo puede estar operando en ti y está generando en ti depresión, tristeza, angustia, melancolía, ira y una amalgama de sentimientos. Y yo digo hoy que Dios te defienda de ti mismo, de esos estados de ánimo, de esos ataques que el enemigo que puede propiciar allí. Te defienda de alguien que te quiera hacer daño. Te defienda de alguien que quiera trabajar contigo la brujería, hacerte brujería. Te defienda de alguien que por envidia quiera dañar tu negocio. Te defienda de alguien que quiera hacerle daño a tus hijos. Pero también que te defienda del maligno, de Satanás, que quiere tal vez fraguar un plan contra ti o contra un hijo para llevarlo a las drogas, para llevarlo a la prostitución, para llevarlo a la pornografía. Que Dios, el Dios de Jacob, te defienda. Ese es el segundo deseo conforme a la palabra. El primero, que Dios te escuche. El segundo, que Dios te defienda. El tercero, en el versículo 2, dice el versículo 2 de la siguiente manera: te envía ayuda desde el santuario. Wow, no solamente que te oiga, no solamente que te defienda, sino que también te envía ayuda desde el santuario. El santuario es el lugar de la presencia de Dios. Allí, desde la presencia de Dios, Él te envíe ayuda. Y yo hoy, conforme a la palabra, declaro este pensamiento para todo aquel que lo quiera abrazar desde mi corazón. Y es el deseo de Dios decirte hoy que Él te defienda, que Él te defienda hoy, te envíe ayuda y te defienda. Esa expresión es interesante. Te envíe ayuda desde el santuario. Te envíe ayuda desde el santuario. Te envíe ayuda a través de ángeles. Que Dios te envíe ayuda a través de ángeles. Dios tiene un grupo de ángeles que ha preparado para enviarte ayuda a ti y a mí, para ayudarnos. La Biblia dice que los ángeles son ministros usados por Dios para el servicio de la humanidad. Son ministros, son servidores de Dios para ayudar a la humanidad. Y Dios tiene ángeles para ayudarte a ti. Ahora, hay un error que comete la humanidad, a veces la gente sin el conocimiento de Dios, y es que pide a los ángeles. No tienes que pedirle a los ángeles, tienes que pedirle a Dios que active el ministerio de los ángeles a favor tuyo. Mira, mucha gente ha sido guardada de la muerte por medio de ángeles que Dios ha enviado. Hay personas que han estado acechándolos para quitarle la vida. Conozco un pastor que predicaba en un pueblo apartado de acá del Huila, y él empezó a hacer un trabajo con comunidades indígenas, y uno de esos indígenas se rebeló contra el pastor y decidió matar a ese pastor, y le hizo cacería con un arma de fuego. Todas las veces que el pastor subía a esa comunidad indígena, él lo esperaba en cierto lugar donde había un bosque, dispuesto a ejecutarlo. Pero ese hombre un día conoció el evangelio, y cuando él conoció el evangelio, abordó a ese pastor y le dijo: pastor, yo le hice cacería a usted por mucho tiempo, pero siempre que yo le iba a disparar al lado donde yo iba a dispararle, de ese lado iba alguien vestido de blanco. Iba una persona vestida de blanco, y cuando yo iba a disparar, siempre me quedaba en el foco del disparo, en la línea de disparo, me quedaba la otra persona, y yo nunca le pude disparar. Y ese pastor le dijo a ese varón ese día: yo nunca vine acompañado, físicamente nunca vine acompañado, siempre venía solo. Él iba solo, creía que iba solo, pero Dios activó el ministerio de ángeles al servicio de ese pastor, de tal manera que esa persona nunca pudo disparar. Pero hay ángeles que se han manifestado a personas enfermas en clínicas y en hospitales, y se le han manifestado y le han dicho: Dios dice esto, o lo han tocado. Que Dios te envíe ayuda. Te envía ayuda también, no solamente a través de ángeles, te envía ayuda por medio de su Santo Espíritu. Te envía ayuda por medio de su Santo Espíritu. ¿A cuántas personas el Espíritu Santo ha venido a ministrarle? ¿Cuántas personas en medio de sus agonías? Mire, una de las cosas maravillosas que he escuchado es cómo personas en medio de su agonía, y las he visto,
morir y en esa estaban en una agonía y de repente empezamos a orar y entran como en un estado de calma, de sosiego y de tranquilidad. Allí viene alguien espiritualmente hablando, el Espíritu Santo, a traer consuelo, a traer paz, a traer fortaleza, que te envía ayuda, pero también que te envía ayuda por el mismo Jesucristo. Que Dios te envía ayuda a través de Jesucristo, y hay personas a quien Cristo se le ha manifestado en un lugar encerrado, en una clínica. Allí ha venido el Espíritu Santo, allí ha venido Cristo, pero también que te envía ayuda a través de una persona que se interese por tu necesidad. Que se interese, que Dios coloque allí en la clínica donde está ese familiar enfermo, allí en la clínica donde está esa persona debatiéndose entre la vida y la muerte, tal vez porque no le han dado el medicamento que esa persona necesita. Yo hoy oro conforme a la palabra y declaro que Dios te envía ayuda a través de un médico que se interese por el caso de tu hijo, que se interese por el caso de tu familiar, que se interese por el caso de tu esposo, de tu esposa. Que Dios te envía ayuda a través de una persona que profesionalmente asuma el caso tuyo. 4, el cuarto deseo conforme a la palabra es que desde Sión Dios te sostenga. Dice el versículo 2, la parte B, que desde Sión Dios te sostenga. Mire lo bonito, que te oiga, que te oiga. Lo segundo, además de oírte, que Dios te defienda. Lo tercero, que Dios te envíe ayuda. Y lo cuarto, que Dios te sostenga. Que te sostenga en medio de tus aflicciones. Que te sostenga en medio de tus tentaciones. Que te sostenga en medio del cansancio de la vida. Sostener, una de las bendiciones es agarrar a alguien para que no caiga. Agarrar a alguien para que no caiga. Que te sostenga. Pero también la palabra sostenimiento viene de proveer para alguien. Que Dios provea para suplir tus necesidades. Que el Dios poderoso desde Sión te sostenga. Y yo hoy, conforme a la palabra, te declaro ese deseo de mi corazón, cualquiera que sea la situación que tú estés viviendo hoy. Si estás en un momento adverso, hoy declaro que Dios desde Sión te sostenga. Quinto, que Dios haga memoria de todas tus ofrendas. Que Dios haga memoria, dice el versículo 3, que Dios haga memoria de tus ofrendas. Esas ofrendas, por ejemplo, del tiempo que tú has intimado en la presencia de Él. Aquel tiempo que tú le has ofrendado a Dios allí en la intimidad con Él, donde has derramado tus lágrimas, donde has derramado tu quebranto. Que Dios hoy haga memoria de esas horas, de esos minutos que tú has intimado con Él, y haga memoria de esos momentos. No porque a Dios se le olviden las cosas, no, sino porque hoy, a través de esta oración, yo deseo que Dios haga memoria de esos momentos maravillosos. También que Dios se acuerde de tus lágrimas. La Biblia dice que Dios, en el Salmo 56, versículo 8, si no estoy mal, David dice que Dios sostenía sus lágrimas en una redoma. En tu redoma pones mis lágrimas. Y luego decía, y las registras en tu libro. ¿No están ellas escritas en tu libro? Que Dios abra ese libro de memorias, como dice Malaquías 3:16. Que Dios abra ese libro de memorias y haga un recuento de aquellos actos que tú has tenido para con Dios, para con otra persona. Y Dios tenga en cuenta esas cosas que tú has hecho, y que Dios haga memoria de ello. No haga memoria de las cosas, como dijo David, también dice, los pecados de mi juventud. No te acuerdes de los pecados de mi juventud. Pero aquí le dice, pero acuérdate de mis ofrendas, acuérdate. Nehemías le decía a Dios, Señor, ten en cuenta lo que yo he hecho, Señor. No porque nuestros actos tengan una representatividad ante Dios como tal, sino por la gracia divina de Él a favor de nosotros. 6, que Dios acepte tu holocausto. El holocausto era la ofrenda total que se ofrecía que se quemaba ante Dios. Y hoy yo diría que Dios tenga en cuenta la entrega sin reservas que tú has tenido.
por la causa de Él, por la causa de un proyecto bueno, por la causa de la ayuda social a una persona o a una comunidad. Que Dios acepte esos sacrificios sin reserva que tú has tenido. Séptimo, que Él te conceda lo que tu corazón desea. Y yo te pregunto hoy, ¿qué desea tu corazón? ¿Qué desea tu corazón? Yo hoy, como pastor, le pido a Dios que si los deseos que tiene tu corazón son deseos loables, son deseos correctos, son deseos de acuerdo a los propósitos de Dios, que Dios te conceda lo que tu corazón desea. ¿Estás deseando la sanidad de un familiar? ¿Estás llorando y gimiendo y pidiéndole a Dios un milagro por una persona, ese deseo de tu corazón? Hoy le digo a Dios, concédele el deseo del corazón de esa persona. Señor, conforme a tu palabra, uso esta palabra, Señor, y te la presento a ti y te digo, Señor, conforme al deseo del corazón de esa persona, concédele. Tal vez estás en un emprendimiento. Tal vez tienes un deseo de emprender algo. Hoy te pido, Señor, que le concedas ese emprendimiento a esa persona. Estás deseando que tu hijo cambie. Estás deseando que tu hija cambie. Estás deseando que tu hija termine esa relación porque es nociva, porque es tóxica, porque es enfermiza. Hoy yo le digo, Dios, concédele a ese padre, a esa madre que gime para que su hija deje esa relación tóxica. Concédele el deseo de su corazón, Señor. Estás deseando mejorar tu economía. Estás deseando crecer espiritualmente. Estás deseando crecer en dones del Espíritu Santo. Pido a Dios hoy, Señor, concédele los deseos del corazón a esta persona. El octavo deseo o anhelo de mi corazón conforme a la palabra, que Dios cumpla todos tus planes. Que Dios cumpla todos tus planes. ¿Qué estás planeando? ¿Viajar? ¿Qué estás planeando? ¿Mejorar tu relación con tu pareja? ¿Qué estás planeando? ¿Mejorar tu relación con tus hijos? ¿Qué estás planeando? Consagrarte más a Dios. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus planes para este fin de año? Ya nos quedan 3 meses de este año. O prácticamente 2, noviembre, diciembre, porque ya octubre está entrando en la recta final. Yo hoy, a través de la palabra, conforme a la palabra, le pido a Dios que Dios haga que se cumpla. Que Dios haga que se cumplan todos tus planes. Y con este cierro. En la parte del versículo 5, la parte B, dice que el Señor cumpla todas tus peticiones. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Son 9 deseos conforme a la palabra de Dios. 9 deseos que yo hoy anhelo conforme a la palabra que Dios te conceda. Y te los voy a hacer una síntesis, un repaso. El primer deseo hoy, que Dios te oiga en el día de conflicto. El segundo deseo, que el nombre del Dios de Jacob te defienda. El tercer deseo, que Dios te envíe su ayuda desde el santuario. El cuarto deseo, que Dios te sostenga desde Sión. El quinto deseo, que Dios haga memoria de todas tus ofrendas. El sexto deseo, que Dios acepte tu holocausto, tu sacrificio de entrega, de abnegación. Séptimo, que Dios te conceda lo que tu corazón desea. Séptimo. Octavo, que Dios haga que se cumplan todos tus planes. Y noveno, que Dios, el Señor Todopoderoso, cumpla todas tus peticiones. Ahora yo voy a orar por ti. Padre amado, yo te doy gracias. Allí en casa, Señor, donde están estas personas que escuchan esta señal, o en un hospital, o en una clínica, o en el vehículo mientras van viajando, donde quiera que estén, en la empresa o en otro lugar, yo te pido, Señor, conforme a la palabra, es el tema de esta noche, que conforme a la palabra, Señor amado, tú le oigas a ellos en el día de conflicto. Tú le oigas a ellos en el día del conflicto.
conforme, Señor, a tu palabra, tú, oh Dios, les defiendas. Conforme a la palabra, tú les defiendas, Señor amado. Conforme a la palabra, tú les envíes tu ayuda, Señor. Conforme a la palabra, les envíes tu ayuda en el área en que la requieran. Conforme a la palabra, les sostengas, oh Dios. Conforme a tu palabra, les sostengas a cada persona que escucha esta oración. Conforme a tu palabra, hagas memoria, Dios. Conforme a tu palabra, haz memoria. Haz memoria de las ofrendas de mis hermanos y de mis hermanas. Conforme a la palabra, aceptes el sacrificio total de entrega, de abnegación, sin reservas delante de ti. Conforme a tu palabra, le concedas lo que el corazón de cada uno de ellos desea, si es coherente a tu palabra, si es en dirección a tus planes. Señor amado, que tú, oh Dios, le concedas a cada uno, que tú, oh Dios, hagas que se cumplan todos los planes de mis hermanos y de mis hermanas, y que tú, Señor, cumplas todas las peticiones de ellos. En el área que requieran, declaro esta palabra a favor de mi hermana Miriam por su hijo John, Señor amado. Que tú le concedas a ella la sanidad de su hijo. Señor, oro por el niño David allí en el sur, Señor amado, para que tú le concedas a ese niño el ser levantado de esa unidad de cuidados intensivos, Señor, en el nombre de Jesús. Declaro esa palabra, bendito Dios, que los deseos de la familia, Señor Jesucristo, de nuestro hermano Lisímaco allá en Florencia, Dios bendito, tú le concedas los deseos del corazón de esta familia. ¿Y qué más quiere esta familia? Que este varón se levante de ese estado, de ese lugar en que se encuentra. Que aunque los médicos consideren muy pocas las posibilidades, Señor, eso poco, porque tú eres el Dios que tomas lo poco y lo multiplicas en mucho. En el nombre bendito de Jesús, yo declaro esa palabra, bendito Dios, sobre nuestro hermano Gamaliel Pardo. Que tú, oh Dios, le concedas el deseo del corazón de él de ser sano, de ser sana. De nuestra hermana Gerardina Ome, Señor amado, para que tú la levantes y tú le sanes, Señor, de esa enfermedad. Señor, a favor de la amiga de nuestra hermana Rocío, Señor amado, ese cáncer en el seno. Señor, desaparezca ese cáncer del seno de esta mujer. En el nombre de Jesús, con nuestro hermano Juan Vega, Señor, que tú le concedas el deseo del corazón de él de ser sano. Que cuando le hagan ese examen, ese ya no esté en el cuerpo de él, Señor amado. O sea, haya sido convertido en parte de su cuerpo y ya no le genere malestar a él. En el nombre de Jesús. Y así por cada persona que me ha pedido oración, Señor, tú le concedas el deseo del corazón. Que el pastor Jaime y su esposa se restablezcan totalmente, Señor. El pastor Daniel y su esposa se restablezcan totalmente en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados y mis amadas, conforme a la palabra, le he mencionado 9 deseos para ustedes y anhelo con mi corazón que esos deseos se hagan realidad. Dios te bendiga.